En el silencio de nuestro organismo hay un enemigo acechante que puede poner en peligro nuestra salud de formas insospechadas. Este enemigo se esconde en cada comida, en cada decisión que tomamos sobre nuestra alimentación. Hoy nos adentraremos en el mundo de la hipercolesterolemia. La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad genética autosómica dominante. Se caracteriza por niveles anormalmente elevados de colesterol en la sangre, debido a una mutación en el gen del receptor LDL. Esta enfermedad afecta a millones de personas en México y el mundo. Hay dos tipos principales de hipercolesterolemia familiar, la heterocigota y la homocigota. La heterocigota es menos grave y solo una copia del gen está mutada, mientras que en la homocigota es una forma más grave de la enfermedad, en la que ambas copias del gen están mutadas. Generalmente desarrollan síntomas en la infancia. Si esta variedad poco común y más grave no se trata, la muerte suele ocurrir antes de los 20 años. El cuerpo humano es una ciudad próspera, pero en sus calles se gesta una amenaza invisible, el colesterol elevado. Las señales de advertencia pueden pasar desapercibidas, y mientras tanto, las consecuencias se están gestando en tu interior. En 1910, el químico alemán Adolf Windaus descubrió el primer indicio de que el colesterol tiende a concentrarse en placas ateroscleróticas. En 1938, el físico noruego Carl Müller describió por primera vez la hipercolesterolemia familiar. En 1955, John Worman, físico de la Universidad de California, fue el primero en distinguir entre las lipoproteínas LDL y HDL en el plasma sanguíneo. Después examinó el plasma de pacientes que habían sufrido infartos de miocardio y descubrió en todos los casos unos niveles considerablemente más altos de LDL y más bajos de HDL. La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad rara que afecta aproximadamente 1 de cada 250 personas en todo el mundo. En México, más del 12% de los mexicanos, casi 15 millones, tienen sus niveles de colesterol LDL por arriba de 190 miligramos sobre decilitro. Nuestro estilo de vida moderno ha dado lugar a una epidemia silenciosa que afecta a millones de personas en todo el mundo. La hipercolesterolemia o colesterol alto se ha convertido en un enemigo invisible, una amenaza que no podemos ignorar. Pero, ¿qué es realmente la hipercolesterolemia? Para comprender su impacto en nuestra salud, debemos adentrarnos en los laboratorios y descubrir los secretos que se esconden en nuestras venas. Nos encontramos con expertos médicos que nos guiarán en este viaje, revelando sus peligros y las consecuencias de vivir con niveles de colesterol elevados. La hipercolesterolemia es un factor de riesgo importante para enfermedades cardiovasculares, como el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular. Es fundamental comprender cómo el colesterol afecta a nuestro organismo y qué podemos hacer para controlarlo. Explicaremos las causas de la hipercolesterolemia desde nuestra dieta hasta nuestros genes. También investigaremos cómo nuestro entorno y nuestro estilo de vida influyen en nuestros niveles de colesterol. Los grupos más vulnerables son aquellos con antecedentes familiares de la enfermedad. Además, los estudios epidemiológicos han demostrado que las personas de ascendencia europea, particularmente del norte de Europa, tienen más probabilidades de padecer la enfermedad que otros grupos de la población. La hipercolesterolemia familiar es un trastorno genético causado por un defecto en el cromosoma 19. El defecto hace que el cuerpo sea incapaz de eliminar la lipoproteína de baja densidad o LDL del cuerpo. Esto provoca un alto nivel de colesterol LDL en la sangre. La afección se hereda típicamente de forma autosómica dominante. Esto quiere decir que solamente hace falta un gen anormal de cualquiera de los dos padres para contraer la enfermedad. El diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar se basa en la medición de los niveles de colesterol en la sangre y en la identificación de antecedentes familiares de enfermedades cardíacas. Las pruebas genéticas pueden utilizarse para confirmar el diagnóstico de HF o hipercolesterolemia familiar y determinar el tipo específico de la enfermedad. La afección está presente desde el nacimiento, pero los síntomas pueden no presentarse sino hasta la edad adulta. Pero, ¿qué hay de los alimentos que consumimos?
Nos encontramos con personas que se toman el tiempo de leer las etiquetas y comprenden la importancia de elegir alimentos bajos en grasas saturadas y colesterol. Exploraremos la influencia que tienen los hábitos alimenticios en el desarrollo y desenlace de esta enfermedad. La hipercolesterolemia familiar se caracteriza por niveles anormalmente elevados de colesterol LDL en la sangre. Las personas que la padecen tienen mayor riesgo de tener enfermedades cardíacas y un mayor riesgo de tener ataques cardíacos a temprana edad. Los pacientes adultos con HF heterocigota tienen niveles plasmáticos de colesterol LDL superiores a 190 miligramos sobre decilitro, y los niños y adolescentes niveles superiores a 160 miligramos sobre decilitro. Los afectados con HF homocigota muestran niveles de cLDL por encima de 500 miligramos sobre decilitro sin tratamiento farmacológico y mayores de 300 con tratamiento. Los niveles de colesterol HDL pueden ser normales o bajos en pacientes con HF. Aproximadamente el 90% de los casos de hipercolesterolemia familiar son causados por las mutaciones o variantes funcionales en el gen del RLDL. Se localiza en el cromosoma 19. La hipercolesterolemia se puede manifestar de manera homocigota, cuando ambos alelos del mismo gen tienen la misma mutación, o de manera heterocigota, si se hereda solamente un alelo con mutación de uno de los padres. Se puede heredar mutaciones distintas en ambos alelos del mismo gen, o menos frecuentemente puede heredarse de ambos padres mutaciones en genes diferentes. Los adultos y los niños con hipercolesterolemia familiar tienen niveles muy altos de colesterol y de lipoproteínas de baja densidad en la sangre. Esto los hace más propensos a presentar estrechamiento de las arterias a raíz de la aterosclerosis a temprana edad. El exceso de colesterol puede manifestarse depositándose en los siguientes lugares. El primer lugar es la piel. Los lugares más comunes donde se producen los depósitos de colesterol son las manos, los codos, las rodillas, pero también pueden aparecer en la piel que rodea a los ojos. Los tendones es el segundo lugar en el que se acumula este colesterol. Los depósitos de colesterol pueden engrosar el tendón de Aquiles, junto con algunos tendones de las manos. Ojos. Los niveles elevados de colesterol pueden provocar un arco corneal, un anillo blanco o gris alrededor del iris del ojo. Esto ocurre más comúnmente en personas mayores, pero puede ocurrir en personas más jóvenes que tienen hipercolesterolemia familiar. A medida que profundizamos en el mundo de la hipercolesterolemia, descubrimos que la prevención y el control son fundamentales. Exploraremos cómo nuestras elecciones diarias, desde la comida que consumimos, los fármacos que utilizamos y hasta nuestra actividad física, pueden marcar la diferencia en nuestros niveles de colesterol. El tratamiento de la hipercolesterolemia familiar se centra en reducir los niveles de colesterol en la sangre para reducir un riesgo en las enfermedades cardíacas. Los cambios en el estilo de vida, como en la alimentación o en la dieta, también son fundamentales para controlar esta enfermedad. Medicamentos como las estatinas, los inhibidores de PCSK9 y las ezetimibe también se utilizan para reducir los niveles de colesterol en sangre, bloqueando la producción de esto en el hígado o aumentando la eliminación de colesterol en la sangre. En la actualidad, los tratamientos más utilizados para manejar esta enfermedad son los siguientes. Estatinas. En los pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota se ha observado cierta respuesta al tratamiento con estatinas a pesar de tener poca o nula actividad del receptor LDL. En la era previa a las estatinas, la sobrevida de los pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota era alrededor de los 13 años, pero hoy su uso la ha ampliado hasta los 33. Ezetimibe. Inactiva de forma reversible la acción de la proteína transportadora intestinal similar a la 1-Niemann-Pick C1 o NPC1L1. Se ha demostrado su eficacia en el grupo de pacientes con hipercolesterolemia familiar. Ofrece una reducción adicional del 20% en el colesterol LDL. Su combinación con estatinas tiene buena tolerancia y baja probabilidad de efectos adversos. Inhibidores de la PCSK9. Ayudan al hígado a absorber más colesterol LDL, lo que reduce la cantidad de colesterol que circula en la sangre. Se inyectan bajo la piel cada pocas semanas, pero son muy caros. Algunas personas pueden tener una predisposición genética a la hipercolesterolemia, lo que significa que sus cuerpos producen naturalmente más colesterol del necesario.
Es crucial estudiar estas variantes genéticas para desarrollar tratamientos más personalizados. Existe una amplia gama de enfoques dietéticos para controlar la hipercolesterolemia, desde reducir la ingesta de grasas saturadas y colesterol hasta incorporar alimentos ricos en ácidos grasos omega 3 y fibra. Es importante encontrar un enfoque que funcione para cada individuo. Además de la alimentación, el manejo de estrés, la calidad del sueño y el abandono del tabaquismo, también desempeña un papel fundamental en el control del colesterol. Un enfoque integral para la salud es esencial. Las decisiones diarias, la alimentación saludable, el ejercicio regular y el apoyo de la comunidad pueden marcar una diferencia significativa en el control del colesterol y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Hemos sido testigos de los avances en la investigación médica y científica que nos brindan esperanza para el futuro. Nuevas terapias farmacológicas, enfoques personalizados y tecnologías innovadoras están en desarrollo, abriendo nuevas puertas hacia la gestión efectiva de la hipercolesterolemia. La hipercolesterolemia es una enfermedad desafiante, pero a medida que la conciencia crece y se establecen políticas de salud adecuadas, tenemos la oportunidad de abordarla de manera más efectiva. Es fundamental que cada individuo sea consciente de su riesgo, se realice pruebas de colesterol de manera regular y tome medidas proactivas para mantenerlo bajo control. En última instancia, este documental nos recuerda que el control de la hipercolesterolemia es una responsabilidad compartida. Todos tenemos un papel importante que desempeñar, como individuos, como sociedad y como defensores de la salud. Juntos podemos crear un cambio significativo y construir un futuro donde la hipercolesterolemia sea una preocupación menor en nuestras vidas. Con esto concluye nuestro viaje a partir del mundo de la hipercolesterolemia, pero la historia no termina aquí. Continuemos trabajando juntos para promover una vida saludable, mantener nuestros niveles de colesterol bajo control y difundir la conciencia sobre esta enfermedad. Juntos podemos superar este desafío y forjar un futuro más saludable y libre de enfermedades.